Dios les bendiga, me da mucho gusto saludarles, qué bueno que están con nosotros y vamos a invitarles que por favor hagamos una oración, ustedes en su casa y yo aquí, y empezamos con el tema. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de escuchar tu palabra. Te pedimos sabiduría e inteligencia para poderla entender y también obediencia para cumplirla. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero abordar el día de hoy este tema hermoso que se llama Sembrando en la escasez. Sembrando en la escasez. ¿Se podrá hacer? Bueno, tenemos un gran ejemplo en la Biblia. Así es de que les invito, no le cambien. Vamos a ver a alguien que sembró en un tiempo de escasez. Y vamos a ver cuáles son los resultados. Quiero, a medida de introducción, quiero llevarles a ustedes al problema que tenía Israel. Israel tenía un rey, que es Acab. Era un rey tremendamente perverso, un rey malo que llevó a Israel a la ruina. Y quiero entonces hacer mención de esto. Ahí en Deuteronomio capítulo 11, 16 y 17, Dios ya había advertido a su pueblo que no se entregase a la idolatría. Dice: cuidado, no se dejen seducir, no se descarríen ni adoren a otros dioses, ni se inclinen ante ellos, porque entonces se encenderá la ira del Señor contra ustedes y cerrará los cielos para que no llueva. El suelo no dará su fruto y pronto ustedes desaparecerán de la buena tierra que les da el Señor. Ya el Señor había advertido a su pueblo no entregarse a la idolatría. Esto es algo que a través de todos los siglos los pueblos han sufrido. Los pueblos más idólatras son los que más sufren, los que tienen mayores problemas de todo tipo, económico, social, moral, intelectual, etc. La idolatría está íntimamente ligada al fracaso. Israel ya tenía esta advertencia, sin embargo, Acab, uno de los reyes más malos que tuvo Israel, entregó su pueblo a la adoración. Y las consecuencias vinieron inmediatamente. El tema del día de hoy está basado precisamente en ese tiempo, en un tiempo triste en el cual Dios castigó a su pueblo Israel. Quiero también mencionar que Israel tuvo este rey, pero también gracias a Dios que tuvo a Elías, un gran profeta. Dice: cuanto más arruinado se veía Israel bajo un rey perverso que era Acab, tanto más fue bendecido con un buen profeta que es Elías. Ningún rey tan osado para el mal como Acab, pero también ningún profeta tan osado para reprender y amenazar a los malos como Elías, cuya historia comienza en este capítulo de 1 Reyes, capítulo 17. Bueno, quiero hablar algo acerca de este profeta Elías. Quiero decirles a ustedes que es un hombre enigmático, que no tenemos referencia de su genealogía. La historia de Elías comienza de modo abrupto, como si bajase de las nubes y como si fuese al igual que Melquisedec, sin padre ni madre ni genealogía, lo cual hizo que algunos judíos lo tuvieran por un ángel enviado del cielo. Pero Santiago nos dice lo contrario. Santiago nos dice que fue un hombre. Santiago nos asegura que fue un hombre semejante a nosotros, con nuestras pasiones también. Así es de que dice Santiago 5:17, Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Con fervor oró que no lloviera y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Volvió a orar y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo sus frutos. Así es de que, aunque no sabemos nada de su familia, de todos modos, Elías abruptamente entra en la historia de la Biblia a partir de este pasaje que vamos a revisar, y también súbitamente es arrebatado al cielo, como ustedes saben. Bueno, sobre su nombre podríamos decir que es Eliayú en el original, y que quiere decir mi Dios es Jehová. Bien lleva su nombre, pues Jehová fue realmente su Dios, como vamos a ver. El único
Él es el único profeta que disfrutó del mismo privilegio que Enoc al ser trasladado al cielo sin morir. Junto con Moisés apareció también, junto con nuestro Señor Jesucristo, Moisés y él, en el monte de las transfiguraciones, como todos nosotros sabemos. Ahora bien, quiero entonces decir que Elías, el de Tisbé de Galad, fue a decirle a Acab, al rey Acab: tan cierto como que vive el Señor Dios de Israel, a quien yo sirvo, te juro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo lo ordene. Dios está dispuesto a castigar a Israel por su idolatría, y entonces manda a Elías, ¿sí?, para decir esta palabra tan fuerte a este rey perverso que es Acab, que se casó con Jezabel. Y bueno, así se cumplió la palabra del Señor. La sentencia, es importante que digamos que la sentencia es del Señor. Y solo usa a Elías como un promulgador. Denota una entrañable amistad de Elías con Dios y de respeto también a él, puesto que no pasa desadvertido en esta palabra que le da Acab, que no es él, no es palabra de él, sino es palabra del Señor. Así es de que él entiende muy bien que él es un mensajero solamente de este castigo. Y así sucedió. Entonces la palabra del Señor vino a Elías y le dio este mensaje: sal de aquí hacia el oriente y escóndete en el arroyo de Querit al este del Jordán. Después de que Elías enfrenta a Acab, el Señor le dice: ¿sabes? Sal de ahí, de donde estás, de Samaria, y vete hacia el arroyo de Querit. Vete a la soledad, y arrincónate ahí en ese arroyo. Y entonces, pues nos sorprende, ¿verdad? Porque pues si el Señor nos llama a la soledad y al retiro, nos toca entonces obedecer. Aunque nos parezca que no somos útiles, hemos de ser pacientes y servir a la gloria de Dios en el silencio. Elías tuvo que salir de ahí, de Samaria, y se fue entonces al arroyo de Querit. A veces Dios cambia, ¿verdad?, nuestra condición. Después de haber afrontado a Acab, ¿verdad?, y de tener aparentemente todo el respaldo del Señor, ahora le está diciendo: escóndete. Como diciendo: ¿sabes qué? Por ahorita no te voy a proteger aquí, vete a esconderte tú solito por allá, por el arroyo. Y yo creo que esto es un cambio que a veces nosotros hemos sentido. Quiero llevar esto al contexto actual. Yo creo que muchos estábamos acostumbrados a convivir con el Señor, a asistir a su casa, a tener convivencia con nuestros hermanos, a nuestros servicios, y vivíamos felices. Pero de un momento a otro la historia nos cambió como Elías. Y el Señor nos ha dicho: arrincónense en su casa, esténse en su casa. Y bueno, este es un cambio. Pensamos que solamente a Elías le había podido suceder esto, pero ahora nos damos cuenta que también a nosotros el Señor nos puede cambiar la historia del tiempo, ¿verdad? Y esto no debe de sorprendernos. Dios actúa de una o de otra manera. Lo importante es que nosotros obedezcamos, como vamos a ver en nuestro estudio. Les traje este mapa para que nos demos cuenta de los lugares en donde estamos mencionando. Ahí tenemos ahí a Samaria. El Señor da este mensaje a Acab por la boca de Elías, ahí en Samaria, la flecha pequeña que está ahí abajo, y lo manda entonces al otro lado del Jordán, al este del Jordán. Y ahí hay un arroyo pequeño que es el arroyo de Querit, y ahí entonces el Señor le manda a Elías que se esté ahí en ese lugar. Y como decía yo hace un rato, nosotros en este tiempo probablemente estemos en el arroyo de Querit. Nos podemos identificar con estas vivencias de este profeta. Y ahí está entonces Elías. Fíjate lo que pasa. Le dice el Señor: beberás agua del arroyo de Querit, y yo les ordenaré a los cuervos que te den de comer allí. Así que Elías se fue al arroyo de Querit,
al este del Jordán, y ahí permaneció conforme a la palabra del Señor. Tremendo esta enseñanza que Dios tiene. Dios tiene formas diferentes para tratarnos a nosotros. Y a Elías entonces el Señor lo manda, ¿verdad?, al arroyo de Querib, a esconderse ahí, y también le dice que los cuervos lo van a alimentar. Y esto es algo sorprendente, porque pues los cuervos son animales que se catalogan como inmundos según las leyes israelitas, y no podían de alguna manera ni comerlos ni consentir que tocasen su comida. Pero Elías tiene que admitir que Dios tiene siempre la razón, y a veces Dios rompe con nuestras tradiciones. A veces algo lo consideramos nosotros inmundo o impropio, pero a Dios le gusta, le gusta romper nuestras tradiciones y nuestras reglas para cumplir su voluntad. Yo he conocido congregaciones que dictan reglas humanas, y son reglas humanas, porque algunos dicen, pues la falda de las mujeres a las rodillas, y llega otro más religioso y dice, no, abajo de la rodilla, y otro, no, hasta arriba. Y bueno, hay diferentes opiniones. Lo bueno es que Dios rompe con todas las tradiciones, y Dios nos hace entender que lo importante es obedecerlo a Él, no a nuestras tradiciones. Elías no, por tradición, no podía comer la comida de los cuervos, pero ahora sucede que quienes lo van a alimentar son precisamente los cuervos. Ahí tiene que aprender obediencia y sumisión a la voluntad de Dios. Yo creo que esto es algo importante que nosotros podemos ver en este tiempo. Bueno, los cuervos, quiero hablar algo acerca de los cuervos, porque yo creo que esto es importante. Fíjate nada más, saqué estas cosas acerca de ellos. Los cuervos son aves de presa, que más bien le habrían quitado a Elías los ojos en lugar de llevarle de comer. Pero ahora Dios le hace entender que esos animales pueden ser útiles cuando son mandados por Dios. Y bueno, también los cuervos, como hemos dicho, son animales inmundos para comer, pero no por eso eran peores que la carne que traían al profeta. Los cuervos se alimentan de insectos, gusanos y carroña. No obstante, le traían a Elías la comida sana y abundante con la cual él se tuvo que mantener. Y los cuervos también descuidan sus polluelos, los dejan sin darles de comer, pero Dios quiso que alimentasen estos animales al profeta. Qué contradicciones para todos los religiosos a veces cuando Dios hace cosas diferentes. Y unos dicen la alabanza tiene que ser sin danza, y otros dicen no, con danza. Y bueno, la verdad es que las reglas humanas Dios las rompe para que enseñarnos que debemos de sujetarnos a lo esencial. La obediencia debe ser completamente a Dios, no a legalismos que a veces los hombres inventan. Y Dios está enseñándole a Elías varias cosas allí en el arroyo de Querib. Y bueno, yo creo que Dios en este tiempo en donde nos ha arrinconado y nos ha hecho escondernos, ¿verdad?, en nuestras casas, yo creo que Dios está tratando con nosotros acerca de muchas cosas. Dios nos está enseñando la obediencia. Así como Elías fue sostenido por los cuervos ahí en el arroyo, yo creo que tú y yo hemos estado viviendo todo este tiempo de la pandemia del COVID-19 en nuestro arroyo de Querib, y Dios no nos ha dejado, Dios nos ha sostenido hasta el día de hoy. A lo mejor nuestras formas no son tan ortodoxas como antes, pero le damos gracias a Dios que Dios ha estado con nosotros aún en el arroyo de Querib. Dale un fuerte aplauso al Señor, porque Dios lo ha estado haciendo de diferentes maneras, pero Dios ha cumplido con nosotros. Por la mañana y por la tarde los cuervos le llevaban pan y carne, y bebía agua del arroyo. Así es de que así estuvo Elías, ¿sí? Por la mañana y por la tarde, ¿verdad? Bueno, los mexicanos a lo mejor nos tendrían que dar 3 vueltas, ¿verdad?, porque tenemos desayuno, comida y cena. Pero bueno, los cuervos iban por la mañana y dejaban su porción de carne, ¿verdad? Él tenía que guisarla, o no sabemos si ya la traían guisada, pero bueno, los cuervos no fallaban.
por la mañana y por la tarde estaban llevando la provisión de Dios. A pesar de que se suponía que eran inmundos, ¿verdad? Dios los puso ahí para servir a su profeta. ¿Ah? Bueno, yo creo que algunos de nosotros estamos pensando, Señor, manda aunque sea cuervos, pero que no nos falte la comida, ¿verdad? Y bueno, Dios de alguna manera o de otra, lo que sí estamos seguros es que si Dios nos mandó a nuestro arroyo de Querib, nuestra casa, ¿verdad? Dios nos va a sostener a donde quiera que nosotros estemos. Yo le doy gracias a Dios por la fidelidad que ha tenido con nosotros. Dale un fuerte aplauso al Señor. Yo creo que muchos de nosotros en medio de la pandemia hasta hemos subido de peso. Bien, estos animales cumplían con la encomienda de alimentar al profeta. Y quiero también hacer mención, ¿qué estamos aprendiendo? Lo primero que debemos de aprender es la obediencia y la dependencia de Dios. Nos podemos hacer la pregunta, ¿por qué tenía que sufrir las mismas incomodidades que los que no amaban a Dios? ¿Por qué no mejor mandarlo a otro lugar donde no hubiera sequía, donde no hubiera cuervos, donde le sirvieran otras personas? ¿Por qué lo mandó ahí? Y la respuesta que yo me he estado imaginando es que Dios siempre nos ha llevado a aprender que debemos de ser obedientes, ¿sí? Y yo creo que es importante que tú y yo aprendamos la lección de este día, ¿sí? A Elías lo mandó ahí en ese arroyo de Querib, ahí entre los juncos de las plantas, a esconderse ahí alrededor del arroyo para aprender obediencia. Dios quería tratar con Elías. Algunas cosas probablemente no estaban completas en su personalidad y Dios lo tenía ahí. Él estaba sufriendo, así como también el pueblo de Israel sufría el castigo. Y muchas veces nosotros estamos también sufriendo, y decimos, ¿por qué? ¿Por qué a los malos y a los buenos nos va igual, ¿no? Estamos sufriendo esta reclusión, y estas limitaciones, y quizá alguno de los religiosos podría decir, Dios debió habernos tratado diferente, el castigo debería haber sido selectivo, pero Dios nos permite en ocasiones sufrir juntamente con los impíos, y nos permite a veces participar de esos problemas que toda la comunidad, toda la sociedad tiene, pero Él tiene el propósito de enseñarnos que ahí donde estemos vamos a recibir la provisión de parte de Dios y Dios va a tener sustento para nosotros. Dale un fuerte aplauso al Señor, porque así estamos viendo en este pasaje. Así sucedió con Elías, el gran profeta del Señor. Pero algún tiempo después se secó el arroyo, porque no había llovido en el país. Entonces la palabra del Señor vino a él con este mensaje. Bueno, también nosotros hemos estado igual. Estamos sufriendo lo mismo que los paganos están sufriendo, lo mismo que la demás gente, ¿verdad? Y decimos, Señor, ¿hasta cuándo? Y algunos ya perdieron el empleo, algunos ya perdieron quizá pues las provisiones abundantes que tenían han mermado, etcétera. Pero Dios nos tiene ahí. Lo mejor es saber que estamos viviendo en comunión con el Señor. Este profeta estaba ahí y la palabra del Señor una vez más viene a él con este mensaje. El arroyo se secó, ¿sí? Se acabó el agua ahí porque había suspendido Dios la lluvia en todo ese territorio y estaba sufriendo también entonces ahí Elías. Y también en ocasiones decimos, Señor, pues también es que nosotros estamos sufriendo junto con la demás gente. Algo bueno yo creo que está surgiendo en la pandemia. Yo creo que Dios tiene cuidado de nosotros, aunque estemos sufriendo de carencias y de limitaciones. Y Dios nos está enseñando obediencia. Dios está probando nuestra capacidad de resistencia, ¿verdad? Nuestra resiliencia. Estamos ahí recluidos, pero gracias a Dios que estamos tomados de la mano del Señor y estamos de acuerdo en que Dios va a estar con nosotros
independientemente del lugar y de las circunstancias en donde nos toque vivir. Bueno, la palabra de Dios no la podremos escuchar si no vivimos en obediencia y en dependencia del Señor. Si Elías se hubiera salido del arroyo y se hubiera ido por otro lado a buscar su sustento, no hubiera recibido la palabra de Dios. Pero este hombre, dice la palabra de Dios, que ahí se quedó. Algún tiempo después se secó el arroyo porque no había llovido en el país. Entonces, dice, la palabra del Señor vino a él con este mensaje: quédate ahí donde estás, ¿sí? Buscando la presencia de Dios ahí en tu casa. Porque entonces, si tú eres fiel al Señor en ese lugar, si tú eres fiel durante las limitaciones y durante la carencia, entonces vas a poder escuchar la palabra de Dios. Si tú te escapas, si tú vas haciendo otras cosas, ¿va?, tratando de buscar otros remedios, entonces no vas a poder escuchar la palabra de Dios. Pero Elías se quedó en ese lugar y entonces pudo escuchar la palabra de Dios. Y fíjate cuál fue el mensaje. Dios los manda entonces con la viuda de Sarepta. Y vamos a ver entonces esta parte de la viuda de Sarepta y el profeta Elías. Ve ahora a Sarepta de Sidón y permanece allí. A una viuda de ese lugar le he ordenado darte de comer. ¿Qué palabra, no te parece? Primero eran los cuervos. Y ahora le dice que se salga de Israel y que se vaya al norte, a un lugar de extranjeros, porque ahí una viuda le va a dar de comer. Está más tremendo, ¿sí? Porque se iba a ir a un territorio donde no lo conocían y donde no iba a poder ser respetable. Y ahora una mujer viuda, ¿sí?, que también sufría las carencias de la falta de lluvia y además estaba viuda, le iba a dar de comer a él. Estas cosas pues a veces son paradójicas, ¿no? Porque a veces Dios nos saca de un lugar de aprieto y nos hace vivir otro apuro más. Y parece, como decimos en mexicano, ¿no? Pasamos de Guatemala y entramos a Guatepeor, ¿no? Y decimos: Señor, ¿de veras estoy en tus manos? ¿De veras es tu palabra? ¿De veras tengo que resistir? Oh Señor, ¿qué pasa conmigo? Pero damos gracias a Dios por este ejemplo de Elías. Y entonces Elías se fue a Sarepta. Es costumbre de Dios y muy eficaz para su gloria echar mano del débil, de lo débil, lo vil y lo menospreciado del mundo, como dice ahí en 1 Corintios capítulo 1, versículos 26 y 27, para llenarlo de honor. En ocasiones Dios usa lo vil y lo menospreciado para llenarlo de honor. Esa es la costumbre de Dios. Muchos de nosotros, para los religiosos, éramos desecho. La humanidad nos despreciaba, nos segregaba, mucho menos la iglesia. Probablemente, si a alguno le tocó una iglesia muy religiosa, pues no faltaba el dedo para condenarnos. Pero a lo vil y a lo menospreciado, Dios lo busca para llenarlo de honra. Y damos gracias a Dios por esa misericordia y esa bondad que Dios tuvo. Dios usa diferentes medios, como vamos a ver. Otra vez, entonces, regreso a mi mapa para no perdernos. Y quiero llevarte entonces, fíjate, desde el arroyo de Kerib, ahí está la flecha hacia arriba, hacia el norte, va hacia Sarepta. Es una región marítima, ya es Fenicia, ya es otro país, está arriba de Samaria, y llega ahí a Sarepta, ¿sí? Y llega para, de alguna manera, toparse una vez más con otro enigma más. Así que Elías se fue a Sarepta. Al llegar a la parte de la ciudad, a la puerta de la ciudad, encontró a una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo:
por favor, tráeme una vasija con un poco de agua para beber. Cuando entra Elías a la ciudad de Sarepta, encuentra a la viuda. Y yo creo que él la identifica, vamos, o tiene la presunción de que es la viuda de la que el Señor le habló. Y le dice, regálame un poquito de agua. Aquí en México sabemos que un vaso de agua no se le niega a nadie. Pero déjame decirte algo. Este hombre no era fenicio. Este hombre era un extranjero. Y también el agua, en ese tiempo, de sequía valía oro. ¿Sí? Entonces lo que está pidiendo Elías no es una cosa sencilla. Está pidiendo agua en medio de la sequía. ¿Sí? Entonces, fíjate lo que hace esta mujer. Esta mujer le obedece al profeta y va a sacarle agua para darle de beber a él. ¿Sí? Pero esto de alguna manera nos llama la atención, porque Elías decidió probar a la viuda, pidiéndole agua para beber. Y la viuda obedece, ¿sí? Tiene una reacción positiva en esta ocasión. Entonces, antes de que llegase a donde estaba el agua, el profeta también le dice el siguiente versículo. Mientras ella iba por el agua, él volvió a llamarla y le dijo, espérame tantito, pero también tráeme un poco, dice, tráeme por favor un poco de pan, un pedazo de pan tráeme. Como había aceptado lo del agua, ve que es receptiva y que es la mujer que se va a encargar de su manutención, entonces hace la siguiente petición para confirmarlo. ¿Sí? Y dice, ¿sabes qué? También me vas a traer un pedazo de pan, por favor. Y ahí fue donde de alguna manera la circunstancia se confirma. Esta viuda era muy, muy caritativa y generosa con este extranjero, definitivamente. Fue por el agua, dice, pero fue e hizo no solamente eso, sino que excusó de alguna manera, no excusó la escasez, sino que de alguna manera al escuchar la voz del profeta le dice, tan cierto como que vive el Señor tu Dios, le dice. Entonces esto quiere decir que ya lo reconoció. ¿Sí? Sabe que es hebreo. Y le dice, ¿sabes qué? Tan cierto como tu Dios, dice, como vive el Señor tu Dios, respondió ella, no me queda ni un pedazo de pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro. Precisamente estaba recogiendo unos leños para llevármelos a la casa y hacer una comida para mi hijo y para mí. Será nuestra última comida antes de morirnos de hambre. O sea, ella le manifiesta entonces que no tiene absolutamente nada. No hay ningún pan en su casa para traerle. Y le dice también, ¿sí? Tan cierto como que tu Dios vive, le dice. Como que el Señor tu Dios, como diciéndole, tu Dios es Jehová, es Yahvé, pero el mío es otro. Indirectamente le dice, yo sé que tu Dios vive, pero es tu Dios. Fíjense, todas las expresiones de este versículo tienen mucha importancia para nosotros. Le hace saber que no tiene absolutamente nada más que un poco de harina, sí, en la tinaja, y un poco de aceite en el jarro. Dice, ¿cómo te voy a dar? Esta era nuestra última comida y vengo a recoger aquí la leña para guisar la última comida para mí y para mi hijo. Esta será nuestra última comida antes de morirnos de hambre. Entonces, ahí interviene Elías y le dice lo siguiente, no temas, vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer, pero antes prepárame un panecillo con lo que tienes y tráemelo. Luego
haz algo para ti y para tu hijo. Fíjate esta petición que el profeta le hace a esta mujer. ¿Sí? Está bien, ve a hacer lo que estabas pensando, pero antes de que coman ustedes, le dijo, por favor tráemelo a mí, yo voy a comer primero. ¿Sí? Es una palabra muy fuerte, ¿no crees? Porque probablemente hubiésemos nosotros pensado, es una palabra muy cruel, por muchas razones. Había un tiempo de carencia. Número 2, ella era una viuda. Número 3, tenía un hijo al que debería de alimentar. ¿Sí? Y ella confesaba que era lo último que tenía. Y el profeta le dice, no temas, primero dame de comer a mí y después van a comer ustedes. ¿Sí? No temas, le dice. Y yo he escuchado esta expresión, ¿sí? Ya no tenemos absolutamente nada, ¿sí? ¿Cómo vamos nosotros a ofrendar? ¿Cómo vamos a diezmar si estamos en esta pandemia? ¿Cómo vamos a hacer eso? Y yo te invito a que tú razones en este día. Escogí esta palabra porque precisamente la necesitamos escuchar, ustedes y yo. Debemos en este tiempo de necesidad, en este tiempo de más apremio, debemos de ser más fieles al Señor. Sí. El profeta le dice, pero antes prepárame un panecillo con lo que tienes y tráemelo. Luego haz algo para ti y para tu hijo. ¿Sí? ¿Qué debemos de aprender en este tiempo de necesidad? Que está primero el Señor y después estamos nosotros. Es un tiempo en el cual tú tienes la oportunidad brillante de demostrarle al Señor que Él está por encima de nosotros. Fue una gran prueba para su fe y obediencia. Hacer primero una torta para Elías, que iba a quedar para ella y para su hijo. Es una gran prueba para ella. Pero sin embargo, fíjate, Elías sigue hablándole y dice, porque así dice el Señor Dios de Israel. Fíjate, no se agotará la harina de la tinaja, ni se acabará el aceite del jarro, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Oh, dale un fuerte aplauso al Señor por estas promesas de parte de Dios. ¿Sí? Yo tengo la misma palabra que Elías soltó para esa viuda, la quiero soltar para ti allá en tu casa. ¿Sí? Primero está el Señor. Honra al Señor con tus bienes. En este tiempo es necesario que primero lo pongas a Él y después vas tú y tu casa. Si tú haces eso, entonces Dios va a ser fiel contigo. Y puedo decirte que no se agotará el pan en tu casa, no se agotará la comida, no se agotará el calzado, el vestido, el techo de tu casa. No se agotarán tus bendiciones hasta el día en que Dios nos saque de esta pandemia. ¿Sí? Dios va a ser fiel con nosotros. Esta mujer fue probada. ¿Sí? Fue probada porque no había otra cosa más que comer. Ella decía que era la última comida que tenía para ella y para su hijo y después se iban a morir. Pero llegó oportunamente la palabra de Dios a través del profeta Elías y le dijo, tú no tengas miedo, porque si tú pones a Dios en primer lugar, Dios va a estar contigo hasta que salgas de esta prueba, hasta que se termine esta sequía sobre este territorio. Oh, dale un fuerte aplauso al Señor. Dios va a estar con nosotros en medio de nuestras necesidades.
Es cierto que Elías había mencionado a Jehová, Dios de Israel, en el versículo número 14, pero ella también lo había nombrado antes en el 12. Pero viéndolo bien, ¿qué significaba el nombre del Señor a esta mujer? Si era una sidonia, ¿sí? Si estaba viviendo en Sarepta de Sidón, ¿sí? ¿Qué significaba? ¿Sí? Bien podría decir, ese no es mi Dios, como se lo dijo él a Elías, ¿verdad? No es mi Dios, es tu Dios. Pero ¿sabes qué? Yo creo que ya esta mujer había estado viendo y escuchando cómo el pueblo de Dios tenía un Dios vivo que hacía milagros. Y eso la ha de haber impactado desde tiempo anterior. Sí. Yo creo que cuando esta mujer supo que Elías era un profeta, y cuando ella se dio cuenta que era un hombre diferente, ella pudo entender que Dios era capaz de hacer el milagro que Elías estaba diciendo. Así es de que lo que hizo, fíjate qué fue. Ella fue e hizo lo que le había dicho Elías. De modo que cada día hubo comida para ella y para su hijo, como también para Elías. Qué preciosa palabra Dios da. Oh, gracias a Dios. Los que tratan con Dios han de vivir por fe y buscar primeramente el reino de Dios, como dice Mateo capítulo 6, 33. Más bien, dijo el Señor Jesucristo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas que dice la palabra de Dios, ¿os serán qué? Añadidas. ¿Sí? Si está faltando pan allá en tu casa, fíjate lo que te voy a decir. Probablemente es porque no has puesto a Dios en primer lugar. Estás invirtiendo las cosas. Estás fuera de orden. Es como ir contrasentido en una carretera. Es peligroso, ¿no te parece? Corrige el rumbo. Primero es Dios, ¿sí? Como dijo el Señor Jesucristo, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán ¿qué? Añadidas. Yo quise traer esta palabra el día de hoy al pueblo de Dios porque nos hace falta. Las condiciones en las que esta mujer estaba viviendo son parecidas a las nuestras. Yo dije, no, esto lo tengo que hablar a la iglesia. Hay sequía en Samaria, sí, y está afectando a Fenicia, y de alguna manera estaban padeciendo hambre por este castigo. Y creo yo, en este tiempo, todos los economistas tienen malos pronósticos para nosotros. La gente, escuchamos cómo se está quejando, ¿verdad? Pero el pueblo de Dios va a ser mantenido en medio de la sequía. Elías, la viuda y su hijo estuvieron comiendo todo el tiempo, ¿sí? Por el poder del Señor. Así es que yo te invito, pon al Señor en primer lugar. Si tienes necesidad, pon a Dios en primer lugar. No va a faltar el pan en tu casa, el sostenimiento hasta que salgamos de esta prueba. Dale un fuerte aplauso al Señor por su fidelidad y por su amor hacia nosotros. Y dice el versículo que sigue: y tal como la palabra del Señor lo había anunciado por medio de Elías, no se agotó la harina de la tinaja, ni se acabó el aceite del jarro. Todo eso se cumplió porque Dios siempre ha sido fiel. Aleluya. La fe de esta viuda fue elevada a tal grado como para negarse a sí misma y depender únicamente de la promesa de Dios. La harina y el aceite se multiplicaban, no al ser almacenados, sino al ser usados. Quiero explicarte esto. Así como la mujer tomaba la harina, ¿sí?,
ella tomaba, siempre había harina para tomar, para hacer el pan. Siempre había aceite para poderlo preparar. Sí. No se multiplicaba si no se usaba. ¿Ya me entiendes? O sea, ella nunca llegó y había 2 tinajas, ¿sí?, con harina y 2 jarros o 3 jarros de aceite. No era así. Conforme se iba ocupando, se iba multiplicando, ¿sí? Entonces, no había para almacenar, había para usarse, ¿sí? Y así es como funciona el reino de los cielos, ¿sí? Muchas ocasiones pensamos ser ricos para empezar a dar, ¿sí? Pero no es así. Da lo que tú tienes. Siempre va a haber alguien más rico que tú y siempre va a haber alguien más pobre que tú. Así es que si tú tienes algo, compártelo, ¿sí? Si tú tienes una galleta, da una galleta. Tienes un pastel, da un pastel, ¿sí? Lo que tengas, compártelo para que se pueda multiplicar. Pero si tú tienes una galleta nada más y no la compartes, déjame decirte, no vas a llegar al pastel nunca, ¿sí? La viuda siempre tuvo, no para almacenar, acuérdate, tuvo siempre para compartir. ¿Ya me entiendes la lección? Así es de que este es un tiempo en el cual tienes que sembrar en medio de la escasez. Ese es el título de mi lección. Sembrando en la escasez. Paradójico, ¿no? Pero así es como funcionan las leyes de Dios. Si tú compartes y tú das, Dios te va a dar. Tú compartes más, Dios te va a dar más. Eres fiel en tus diezmos, tus primicias, tus ofrendas, tus promesas, Dios va a estar contigo. Sí. No das, Dios no te da. Sí. Pero si tú das, entonces el Señor multiplica, sí, lo que tú das. Es una siembra en la escasez. Hoy más que nunca, repito, tenemos que sembrar para poder subsistir en medio de la carencia. Sí. Yo espero que Dios haga que esta palabra entre no solamente a tu mente, sino también a tu corazón y compruebes la veracidad de la palabra de Dios. Bien, yo creo que esta mujer, conforme iba pasando el tiempo, iba quedando más asombrada. Sí. Al principio le costó hacer el primer pan. Sí. Pero cuando fue al siguiente día y vio que otra vez había harina, y otra vez había harina al siguiente día, entonces esto ya se volvió algo rutinario, algo que no tenía miedo. ¿Sí? Y así pasa. Los que hemos tenido la experiencia de seguir ofrendando, de seguir diezmando, de seguir compartiendo lo que Dios nos da, ya no tenemos miedo. Ya sabemos que hoy damos, nos quedamos con nada, pero ¿sabes? Cuando regresamos, otra vez tenemos. Sí. Entonces yo te invito a que entres en esa dimensión del poder de Dios. Es una siembra en medio de la escasez. Sí. Y bueno, fíjate lo que pasa, porque esto no quedó ahí. Sí. Cristo ha prometido a los que abren la puerta que entrará y cenará con él, y cenará con ellos y ellos con él. En Apocalipsis capítulo 3:20 dice: mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él. ¿Y qué dice? Y él conmigo. Y mira este otro versículo. Y a los justos les promete lo siguiente. Salmo 37:19. Que no serán avergonzados en tiempos de escasez, y en los días de hambre serán ¿qué? Saciados. Oh, doy gloria a Dios por ello. Bueno,
quiero comentarte esto, ya lo dije alguna ocasión, pero públicamente lo voy a decir una vez más. Hay una hermana que nos sorprende. Sí. Ha estado dando despensas a la iglesia. Y algunos hermanos que me escuchen y han sido beneficiados con esto, lo saben muy bien. Y yo sé perfectamente bien que esa hermana ha experimentado lo que estamos viendo el día de hoy. ¿Sí? En lugar de llegar a la escasez, es al revés. Ha estado sembrando durante la escasez. Y ¿sabes qué? Dios va a bendecir sus vidas. Dios va a bendecir sus arcas, su negocio. Jamás va a llegar a la escasez. Porque precisamente en medio de la necesidad ha bendecido al pueblo de Dios. Doy gracias a Dios por ello. Dale un fuerte aplauso al Señor por este tipo de fe. Si tú no lo has experimentado, repito, hazlo. ¿Sí? La fe de esta mujer había crecido, se había gigantado. ¿Sí? Pero cuando tu fe se aumenta, ¿sí? Entonces Dios ya tiene la oportunidad de comprobar cosas mejores para ti. Si tú no empiezas a estudiar en la primaria, pues nunca vas a llegar a la secundaria. Si no estudias la secundaria, no vas a llegar a la prepa. Así pasa con la fe. Si tú no experimentas en lo poquito, el Señor no te va a enseñar lo grande, te vas a espantar. Sí. Me entristece a veces que mucha gente experimenta las bendiciones del Señor, empieza cumpliendo bien, va bien, tiene un buen camino, es íntegro en su diezmo, pero cuando Dios abre las ventanas de los cielos y derrama bendición, ¡pum!, se acaba eso. Y ya, le crece el codo, ya no quiere diezmar porque es mucho y coarta la bendición de Dios. Sí. Y entonces Dios para, entonces no sabemos cuándo, pero Dios no puede ser burlado. ¿Sí? Entonces yo te invito, no hagas eso. Esta mujer ya había comprobado que la harina se multiplicaba y que el aceite rendía y que podía dormir tranquila y que la fidelidad de Dios era grande. Entonces Dios ya la había preparado y Dios tiene entonces para ella algo mayúsculo, algo impresionante. Entonces, ¿sabes qué pasó? Que enferma a su hijo y que se muere. ¿Sí? Esto es el siguiente capítulo de la historia y el último. La muerte del hijo de la viuda. ¿Sí? Y entonces, un buen día, dice, poco después se enfermó el hijo de aquella viuda y tan grave se puso que finalmente expiró. Imagínate. ¿Sí? Fue una gran prueba, ¿no crees? La viuda se puso muy triste, ¿sí? Muy triste. La muerte del niño es una sorpresa para ella y le resultó difícil mantener la calma al venirle este aprieto de una forma tan repentina e inesperada, en medio de la paz y de la prosperidad de que por mediación de Elías disfrutaba. Entonces, la mujer explota, por así decir, y entonces habla estas palabras y dice: ¿por qué te entrometes?, le dijo Elías, hombre de Dios. Viniste a recordarme mi pecado y a matar a mi hijo. Quiero revisar un poquito este versículo. Porque en ocasiones pensamos que las tragedias que tenemos que soportar, ¿sí?, cuando nos hemos portado en fe, cuando hemos seguido las instrucciones de la palabra de Dios,
Las tragedias a veces nos hacen pensar, o las pruebas más bien nos hacen pensar que Dios nos está castigando por un pecado y que hay algo oculto en nosotros y que Dios de alguna manera es un Dios rencoroso que regresa al pasado para recordarnos nuestras faltas. Y esta viuda estaba triste porque decía, ¿por qué te entrometes, hombre de Dios? Como diciendo, yo soy una pecadora y tú eres un hombre de Dios. ¿Por qué viniste a recordarme mi pecado y a matar a mi hijo? Y lo culpa, le achaca la muerte de su hijo al profeta. Dice, por tu culpa prácticamente. Dios me ha castigado. ¿Sí? Porque tú eres un hombre de Dios, yo soy una mujer pecadora. Dios no se va a olvidar nunca de mi pecado. Y bueno, ¿cuántos pensamientos pudieron haber venido a su mente? Y yo quiero sacarte de ese lugar, porque probablemente muchos de los que estamos recluidos ahí en la pandemia, y quédate en casa, ¿verdad? Pensamos, es que yo también me he portado mal, es que Dios me está castigando, Dios no va a parar, ¿sí? Y están viviendo con temor en este tiempo. Yo les quiero decir, ¿saben qué? No es así. Dios cuando perdona el pecado, dice la palabra de Dios que Él lo olvida, ¿sí? Así es que yo te invito a que tú tengas un concepto diferente de Dios. Dios está tratando con nosotros, está aumentando nuestra resiliencia, está aumentando nuestra paciencia, pero no está recordando nuestro pasado. Dios no está recordando el pecado nuestro, ¿sí? Esto sucedió con ella. Le llama varón de Dios, se queja como si él tuviese la culpa de la muerte de su niño. La reacción humana en ocasiones es así, no alcanza a comprender el gran amor de Dios y le echamos la culpa de lo que nos sucede. Dios no es culpable de eso, ni está recordando nuestro pecado, ¿sí? El profeta entonces le dice, dame a tu hijo, contestó Elías, y quitándose de su regazo, Elías lo llevó al cuarto de arriba donde estaba alojado y se acostó en su propia cama. Se acostó sobre él en su propia cama. Quiero decirte algo, Elías se lo llevó a lo privado. ¿Por qué? Porque este niño, ¿sí?, iba a rogar por él y Elías sabía que Dios era capaz de hacer cosas sorprendentes. Y Elías tenía la fe de que ese muchacho iba a resucitar si él lo pedía al Señor, pero los milagros no eran para exhibirse, los milagros eran para darle la gloria al Señor. Así es que Elías lo lleva a un lugar privado, ¿sí?, para que toda la gloria fuera del Señor, no fuera de él, ¿sí? Y ahí clama al Señor entonces y le dice, Señor mi Dios, también a esta viuda que me ha dado alojamiento la hace sufrir matándole a su hijo. Esta es una palabra de mucha franqueza del profeta frente a Dios, ¿sí? Pero aún así, Dios está escuchando la oración de Elías. Y puede ser que tú estés en una circunstancia parecida. Estamos recluidos, estamos con apremio y con lucha y con escasez durante este tiempo. Y sucede algo trágico en nuestras familias. Y pensamos que Dios recuerda nuestros pecados. No es eso, no es así. Dios no es un Dios rencoroso. A la gente le han enseñado que Dios está dispuesto a ver a quién va a castigar y a quién va a eliminar porque se ha portado mal. Dios no es así. Dios es un Dios lleno de amor. De hecho, la palabra de Dios dice que Dios es amor, ¿sí? Esa es su naturaleza. Y Elías entonces empieza a orar por este niño. Y entonces, luego de que se tendió 3 veces sobre el muchacho y clamó, Señor, mi Dios, devuélvele la vida a este muchacho. Dios entonces lo resucita. Este es el primer caso que hallamos en la Biblia de un muerto que vuelve a la vida. Pero Elías, bajo el impulso del mismo Dios, oró por resurrección de este niño.
Dios, de alguna manera, ¿sí?, nos hace entender que está capacitado para hacer milagros en este tiempo sobrenaturales. ¿Sí? Dios de alguna manera resucitó a este niño y se lo devolvió a su madre. La resurrección del hijo de la viuda es este capítulo, el último que vamos a ver. Dice: el Señor oyó el clamor de Elías y el muchacho volvió a la vida. ¿Sí? Elías, y se tendió, dice, Elías se tendió sobre el niño 3 veces a fin de infundirle de nuevo la vida con su propio aliento y con su calor. Eliseo también hizo lo mismo. Él realizó el mismo milagro tendiéndose 2 veces sobre el hijo de la Sunamita. Ahí está en 2 de Reyes 4:34. Y Pablo también hizo este milagro y se tendió una sola vez en el caso de Eutico, y esto en Hechos 20:10. Estos 3 varones de Dios estaban capacitados para hacer ese tipo de milagros. Más bien no lo hacían ellos, sino Dios había puesto ese don. Dios había puesto ese don de hacer milagros sobre ellos. Tanto Elías como Eliseo y como Pablo, menciona la Biblia en ese orden, hicieron este tipo de milagros de Dios. Y también quise traerte estos este análisis para hacerte entender, ¿sí?, que no es de alguna manera una rutina. Elías se acostó 3 veces sobre el muerto y resucitó. Elías lo hizo solamente 2 veces y Pablo lo hizo una. Así es de que no es un parámetro que siempre va a ser, no es el número de acostadas para que resucite el muerto, no es así, ¿sí? Este es un milagro que viene de parte de Dios, es un don de milagros que el Espíritu Santo reparte. No solamente reparte el don de lenguas, sino que también reparte el de hacer milagros, y esto viene de parte de Dios. Elías se esconde en su habitación, ¿sí?, para hacer un clamor privado de Dios, ¿sí?, y entonces el chico resucita. Dale gloria al Señor por esta bendición. Tenemos un Dios que es capaz de hacer milagros ahí en nuestras vidas. Elías tomó al muchacho y lo llevó a su cuarto, a la planta baja, dice, se lo entregó a su madre y le dijo: tu hijo vive, aquí lo tienes. ¿Sí? Fijémonos en el poder de la oración y especialmente el poder del Señor, quien es el dueño de la vida. La viuda había sido entrenada para recibir un milagro más grande. ¿Sí? La vida de alguna manera le pertenece a Dios, como podemos analizar en estos versículos. El Señor es capaz de darle la vida y de quitarla. Esa es una capacidad que solamente Dios tiene. La vida no es de los hombres, la vida es de Dios. Si nos quitase la vida el Señor, sabemos por qué lo hizo, porque así es su voluntad. Y si Él la da, también sabemos que es voluntad de parte de Dios darla. Este es el último versículo de la plática. Dice: entonces la mujer le dijo a Elías: ahora sé que eres un hombre de Dios y que lo que sale de tu boca es realmente la palabra del Señor. ¿Qué ocurrió en esta viuda? Ahora confiesa ella misma con su voz que el Señor, Jehová, como está escrito, Yahvé, escrito en el original, es verdaderamente Dios de dioses. Y la exclamación de la viuda en este versículo contiene una exquisita ironía. La mujer fenicia se dio cuenta de que Elías hablaba la palabra de Jehová, mientras que el rey israelita adoraba a dioses fenicios y se negaba a reconocerlo. Qué lástima, ¿no te parece? Una viuda de Sarepta, del territorio de los fenicios, confiesa que el Señor es Dios, pero el rey de Israel confiesa que los ídolos son dioses. Qué ironías, ¿no te parece? Bien, yo creo que el día de hoy podemos recapitular
y estar sembrando durante la escasez. Te invito a que lo hagas. ¿Tienes escasez en este tiempo? Yo te invito, empieza a sembrar, porque es un buen tiempo para sembrar. Y Dios va a estar contigo, y Dios te va a bendecir. Cierra tus ojos y vamos a dar gracias. Padre, te damos gracias por esta palabra que tú nos has dado. Nos estás retando, Señor, para poder confirmar nuestra fe. Nos estás de alguna manera probando en este tiempo. Y Señor, ayúdanos a ser fieles y comprobar tu fidelidad en medio de la prueba, Señor. Sabemos también que jamás nos dejarás solos, Señor. Podrás ocupar aún cuervos para alimentarnos si fuese necesario, pero nunca jamás nos dejarás. Señor, te damos gracias por tu palabra y por tu fidelidad. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Los esperamos el próximo domingo a las 11 de la mañana. Dios les bendiga.